Ok, me gustaría empezar un poco con lo que es el primer encuentro que tuvimos todos con las matemáticas, ¿no? O sea, prácticamente fue aprender cosas que son enteras, prácticamente, números que son enteros, números que son positivos, ¿sí? Y que fuimos aprendiendo conforme fuimos creciendo, ¿no? Tuviste 4 años, tuviste 5 años, tuviste 6 años, tienes dos hermanos, este, te regalan tres juguetes, o sea, fuimos aprendiendo ese tipo de matemáticas, ¿no? De ahí empezó nuestra incursión a esto de las matemáticas. Y así, paso a paso, quiero empezar a llevarlos por esto, ¿no? Porque vamos a entrar a áreas, por ejemplo, de álgebra, de geometría analítica, de geometría como tal, y quiero que queden bien fundamentados los principios básicos o teorías o identidades de las propiedades de algunos números. ¿Sí? ¿Para qué? Para que para ustedes sea más fácil realizar ciertas operaciones. ¿Les parece si vamos un poquito a la recta para ver qué nos puede decir? Ok, les digo, vamos a empezar por lo que sabemos todos desde que somos niños, ¿no? Desde que empezamos a tener este contacto con las matemáticas. Primeramente tenemos lo que son los números enteros, ¿sí? Números enteros que van a ser positivos. A veces llegamos a conocer lo que es el cero, que es prácticamente una unidad que no va a tener ni signo, ni positivo, ni negativo, y es nulo prácticamente, ¿ok? Entonces, estos números enteros positivos ocupan el lado derecho de lo que es la recta, una recta que se va a ir formando con estos números enteros positivos, a los que también llamamos números naturales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una particularidad de los números enteros positivos? Bueno, después vamos a conocer o conocimos en nuestra vida lo que es la adición o la suma, que es prácticamente tomar un número entero positivo y le sumamos otro número entero positivo, el cual nos va a dar otro número entero positivo, ¿sí? Obviamente estos dos tienen que ser diferentes de cero para que esto ocurra, ¿sí? Entonces X y Y tienen que ser diferentes de cero. Otra cosa que empezamos a averiguar aquí son los signos de más y el signo de igual, ¿sí? Después, cuando empezamos a sumar cantidades, nos dimos cuenta que hay cantidades mucho más grandes, ¿sí? Mucho más grandes que pueden llegar a ser conjunto de grupos que pueden multiplicarse o que pueden ser más grandes de lo que normalmente es. Por ejemplo, tenemos una oveja. Si tenemos una oveja y esa oveja llega a tener dos hijos, ¿sí? Entonces, esa otra oveja ya tenemos tres grupos de oveja. Y si cada ranchero tiene 5 grupos de ovejas, tenemos en total 15 ovejas. Entonces estamos haciendo sumas más grandes, por así decirlo, sumas más grandes, pero de números más complejos y llegamos a lo que es la multiplicación. ¿Ok? Y la multiplicación me gustaría dejarles en claro que puede llegar a ser, por ejemplo, con paréntesis, que se puede indicar con paréntesis, ¿sí? Recordemos número entero positivo por número entero positivo, y nos va a dar otra cantidad entera positiva, ¿sí? También se puede indicar lo que es el producto punto, y también es una multiplicación, o prácticamente nada más dejarlo indicado cuando llegan a ser, por ejemplo, letras o variables, ¿sí? En este caso X y Y están pegadas, bueno, no hay ningún signo entre ellos, no hay paréntesis, no hay punto, solamente está indicado, ¿ok? Y hay veces que, por ejemplo, la cantidad de números enteros se nos llega a ser limitada. Por ejemplo, esta cantidad, supongamos que la cantidad aquí limitada puede llegar a ser 3, ¿sí? Y nos acaban los números enteros negativos cuando, por ejemplo, este llega a ser mayor. Entonces, ¿qué pasa aquí? También ocurre que aquí llegamos a tener números negativos, ¿ok? Y esto puede pasar. Bueno, ¿por qué? Porque en la recta del lado izquierdo también existen los números negativos, ¿sí? Y entonces ya tenemos números positivos, números negativos, que son números enteros, ¿ok? Si se dan cuenta, estas fueron las primeras cosas que hemos aprendido hasta ahorita, ¿sí? Que aprendimos desde primaria y que fuimos conociendo con la vida diaria, prácticamente en nuestra casa. Por ejemplo, perdón, el ejemplo que les ponía ahorita de lo que es las ovejas, ¿sí? Fue un número de ovejas, un número de rancheros y la cantidad de ovejas en total, ¿sí? O sea, eran 5 ovejas por cada ranchero
que eran 3 rancheros, son 15 ovejas en todo el campo, por así decirlo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si en este caso quisiéramos conocer o nada más supiéramos que existen 15 ovejas? ¿Sí? Y que sabemos que existen 3 rancheros. Y que cada ranchero tiene el mismo número de ovejas. Entonces ahí, después de lo que fue la suma y la multiplicación, conocimos otra cosa. Voy a utilizar el ejemplo de las ovejas, que ya les comentaba, que para explicarles a dónde va la parte inversa de la multiplicación, que ya ustedes la conocen, pero para recordarla, ¿ok? Entonces decimos que tenemos 15 ovejas, ¿sí? Y nos dicen que, por ejemplo, vamos a tener 3 rancheros. Algo muy importante aquí, n tiene que ser diferente de 0. Ok, este signo, si no lo conocían, este signo puede significar diferente de o no es, ¿sí? Así como que ya conocen el igual, y cuando lleguen a ver, por ejemplo, estas líneas que se parecen al igual, pero son un poquito curveadas o en forma de ola, es que quiere decir que se aproxima, ¿sí? Ok, nada más quería dejar eso en claro. Entonces, ¿qué puede pasar si yo, por ejemplo, sé el número de rancheros? Perdón, el número de ovejas, el número de rancheros, y quiero saber entonces cuántas ovejas tiene cada ranchero. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, lo que llamamos como división, que va a ser prácticamente, entonces, que esta cantidad, la vamos a pasar hacia abajo, vamos a dividirlo, ¿sí? Vamos a hacer la división para conocer el número de ovejas, ¿sí? Y así se forma lo que es la división, que es la parte inversa de la multiplicación. Y entonces tenemos en la parte de arriba a lo que se llama numerador, algo en la parte de abajo que se llama denominador, ¿sí? Y el resultado de esta división puede ser, o sea, es conocido como cociente, ¿ok? ¿Cómo lo puedo dejar indicado? Las divisiones las puedo dejar indicadas así, como fracciones. Si se dan cuenta, aparecen fracciones. Se puede dejar indicado como P sobre N. Se puede dejar también indicado P entre N, ¿sí? O, por ejemplo, P, podemos poner paréntesis, dejar una diagonal, o también puede ser sin paréntesis, ¿ok? Entonces, dejando nuestro ejemplo de las 15 ovejas en todo el campo y los 3 rancheros, ¿sí? Por lo tanto, M va a ser igual a 5. Pero a veces tenemos casos o números que pueden llegar a ser, por ejemplo, en esta forma, ¿sí? Que, por ejemplo, no van a dar números enteros un resultado, ¿sí? ¿Ok? El más conocido, por ejemplo. Entonces, a estos números, ya que estamos conociendo los números, se les llama números racionales. ¿Sí? Racionales. Entonces, un poquito de recapitulando lo que hemos estado diciendo, van a existir los números naturales, ¿sí? Que van a ser el 1, el 2, el 4, el 8, todo lo que sea del 0 hacia el lado derecho, ¿sí? Que también son conocidos como números enteros positivos. Los números enteros positivos, también conocidos como naturales, ¿sí? Y tenemos los números enteros negativos, que son menos 5, menos 15, menos 1000, todo lo que va hacia el lado, entonces, izquierdo de lo que es la recta. Entonces, números enteros positivos y números enteros negativos, pues, incluyendo el 0, todos son números enteros. Y entonces comentábamos que con las divisiones, al momento de hacer divisiones, se forman los números racionales. Por ejemplo, que van desde también los números negativos, que pueden ser menos un medio, un cuarto, puede ser 4 y 7. ¿Por qué 4 y 7? Porque si nos damos cuenta... perdón. Si nos damos cuenta, 4 también está 4 sobre 1. 7 también está 7 sobre 1. Está indicado, ¿sí? Sobre una unidad, pero nunca se pone. Entonces, también son números racionales. ¿Ok? Otra cosa que empezaron a conocer después fue la exponenciación, o lo que es la potencia, que es prácticamente que nos indica que esta va a ser una base,
¿sí? Esta va a ser la base de la que vamos a partir, que va a ser esa base multiplicada por sí misma 2 veces. Por ejemplo, en este caso sería 3 por 3 y el resultado pues es 9, ¿no? Aquí otra base, por ejemplo, una base sería 5, ¿sí? Y ya, por ejemplo, podríamos poner 1, ¿sí? Y en este caso pues nos dice que nada más hay que indicarlo una vez. Entonces aquí el resultado pues sería 5. Otra cosa que hay que tener en consideración es cuando ponemos cualquier exponente con base 0. Aquí el resultado es siempre 1. Muy bien. La exponenciación nos lleva a otra cosa que es la raíz cuadrada. Sí, la raíz cuadrada. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con números como raíz de 9? ¿Sí? Raíz de 9 puede tener dos soluciones. Sí, así es, puede tener dos soluciones. Puede ser 3 al cuadrado, porque 3 por 3, pues es 9, ¿no? Y puede tener, por ejemplo, también menos 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque menos 3 por menos 3, aquí hay que usar algo que se llama ley de los signos. Menos por menos nos va a dar más. 3 por 3, 9. Entonces, aquí el resultado puede ser algo que conocemos, se le puede indicar como más menos 3. ¿Sí? Se indica así. El resultado de raíz de 9 es más menos 3. Y ahora, entonces, siguiendo con lo que hemos estado viendo hasta ahorita, el 3 y el menos 3 se pueden indicar, vamos a ponerlo a este lado, menos 3 sobre un entero, y también son racionales. Por lo tanto, raíz de 9, esta sí, es un racional. ¿Ok? Bueno, y hay, por ejemplo, números que podemos llegar a encontrarnos nosotros que pueden tener, por ejemplo, estos resultados. ¿Sí? Si se dan cuenta, son números pues diferentes, ¿no? Entre sí. O sea, no podemos decir, mira, 41, 42 y lo sigo en 43. No, sigue un 13. Bueno, aquí es 4, aquí es 1, aquí es... O sea, tiene diferente, el periodo es diferente. ¿Sí? Estos números pueden ser llamados irracionales. Pueden ser llamados números irracionales porque no tienen un periodo igual. ¿Y a qué me refiero con periodo? Por ejemplo, 1 sobre 3, ¿sí? Si yo divido 1 sobre 3, el resultado es 0.333333333. Y tiene una periodicidad, ¿sí? Periodicidad. ¿Ok? Entonces, este número sí es racional. ¿Ok? Sí es racional. Este no, por tener esta cantidad de números diferentes. ¿Sí? Su periodo no es el mismo. Y aquí su periodo sí es el mismo. Entonces es un número racional. Entonces, sabemos que hay números ya racionales, que ya los habíamos conocido, ¿sí? Que son estas cantidades que pueden estar en fracción o llegar a ser números enteros. Por ejemplo, decíamos ahorita el 7, que puede estar sobre 1, que también se puede ser un número entero, por ejemplo 108, ¿sí? Porque está sobre 1, es racional. Y tenemos números irracionales que al hacer, por ejemplo, sus divisiones, ¿sí? Sus divisiones, yo sé que esta es una raíz cuadrada, no se confundan, pero al final sus resultados llegan a ser con puntos decimales que no tienen un periodo, ¿ok? Entonces, para conclusión, llevarlos a que ustedes, desde la experimentación, desde que ustedes son niños, ¿sí? Y en todo lo largo de su vida, han tenido contacto con los números naturales, ¿sí? Vamos a representarlos con la letra N, ¿ok? Después ustedes conocieron los números enteros, ¿sí? Que los vamos a representar
con lo que es la letra Z. ¿Ok? Y pues obviamente vamos a estar conociendo a los números irracionales, que fueron los que les comenté ahorita, que pueden tener que no tienen periodicidad, ¿sí? Y van a estar representados por la letra I, pues obviamente de irracional. Los racionales, que sí tienen una periodicidad y que pueden ser divisibles, racionales, que están formados por letra Q. Entonces, si se dan cuenta, todos estos números pertenecen a lo que es la recta numérica. Y pertenecen del 0 hacia acá, hacia los enteros positivos, tenemos hacia acá enteros negativos, ¿sí? Tenemos números irracionales, que van a ser números que van a ser divisibles entre sí y que no van a tener una periodicidad en su división, o que sí lo van a tener como los números racionales. Entonces, a todos estos números de la recta numérica, de aquí para acá, ¿sí?, se le llama números reales. Y están formados por la letra R. ¿Ok? Entonces, desde este 0 hacia infinito, este es el símbolo de infinito, ¿sí? Entonces, hasta acá hacia el infinito, hacia menos infinito, porque estamos con los números negativos, este también es símbolo de menos infinito, todos son números reales. ¿Y cómo lo pueden comprobar ustedes? ¿Cómo damos una comprobación de eso? Bueno, como ya les dije, cuando el número, por ejemplo, que lo estamos haciendo, la división que lo estamos haciendo, ¿sí?, tiene alguna de estas propiedades. ¿Puede ser irracional? Claro. ¿Puede ser racional? También. ¿Puede ser positivo? ¿Puede ser negativo? ¿O puede ser natural? Pero ustedes pueden demostrar que son números reales. Por último, me gustaría hacer una especie de analogía, ¿sí? Entonces, empezamos con los conocimientos básicos que ustedes fueron aprendiendo de chiquitos. Los números naturales, ¿sí? Y los números naturales, entonces, estos números naturales pertenecen a los números enteros, ¿sí? Puede haber números naturales que son positivos y pueden haber números enteros que son negativos, ¿sí? Pero pertenecen al número de los enteros. Y entonces también va a existir números que pueden ser, por ejemplo, que son racionales. Los enteros pertenecen al número de los racionales. ¿Por qué? Porque como comentábamos, tienen esta periodicidad. Como decíamos, puede ser 1/3 o puede ser 7/1, ¿sí? Pertenece a los números racionales. Pero en este pequeño universo también existen otros tipos de números, ¿sí? Como raíz de 2, que son irracionales, ¿ok? Son cosas que están aparte de este universo. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay números que son racionales e irracionales, pero tanto racionales como irracionales pertenecen a los números reales, ¿ok? Bueno, ¿y para qué nos sirve todo esto? ¿Sí? Siempre hay que preguntarnos para qué nos sirve o qué nos va a ayudar. Bueno, el conocimiento de este tipo de números nos va a dar, por ejemplo, las habilidades después. Por ejemplo, en una gráfica de datos, por ejemplo, estemos evaluando la cantidad de que yo invierto en el banco, ¿sí? Y eso me va a dar una gráfica, un crecimiento. Ese crecimiento puede ser positivo, puede ser negativo, ¿sí? Puede llegar a ser desde 0 hasta infinito, puede ser desde menos infinito hacia infinito, en todo lo que es la recta, puede darme ciertos valores, ¿ok? Ya lo irán viendo después, pero estas bases son fundamentales para que ustedes tengan ciertos datos después de ciertas cantidades. En geometría, en cálculo, en geometría analítica. No olvidemos, por ejemplo, de números que son muy famosos como pi. Por ejemplo, pi es un número irracional. Acuérdense, 3.15 y se sigue hasta el infinito. Y es un número irracional. Y pi es muy utilizado en tanto geometría
como en números, como en aplicaciones de álgebra. Entonces, para eso les va a servir. Yo espero este video les quede un poquito más claro de ciertas cosas, les deje las bases de esto y nos vemos a la próxima. Buena tarde.